Tengan muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente para hablar acerca de la palabra de Dios, para glorificar el nombre de Dios. Un nuevo día hoy, día lunes 21 de abril. Estamos aquí por este medio predicando la palabra de Dios para así llevar el mensaje que Dios nos manda a ser mensajeros y alertar a las personas de que pronto este mundo se va a acabar, o mejor dicho, el reinado del hombre terminará y vendrá un reinado que es de Dios, donde no existirá la maldad, donde no habrá nadie quien se queje porque recibe injusticia, donde Jesucristo, dice la palabra, que reinará con vara de hierro. Hoy vamos a tratar un tema interesante, un tema que dice, ¿qué pasa cuando morimos? ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Será que uno muere y queda todo ahí? ¿O será que después de la muerte hay una vida? Que después de la muerte continúa nuestra vida. ¿Será eso lo que realmente sucede? Vamos a ver, de acuerdo a la palabra de Dios, qué cosa pasa cuando morimos, ¿no? Un saludo a todos los que están llegando a este live. Que Dios los bendiga. Que el deseo de sus corazones sea escuchar la palabra de Dios. Ya basta de la frialdad, ya basta de estar apartado de Dios, o simplemente ya basta de decir yo creo en Dios y nada más. Ya basta de tener a Dios simplemente como una llanta de repuesto, ¿no? Muchas veces solamente queremos a Dios para que nos libre de las enfermedades, para que nos ayude en nuestras aflicciones, para que nos libere de algún mal. Pero cuando ya Dios hace todo eso, nos olvidamos de Dios y continuamos nuestra vida desordenada. Entonces, ya basta, te dice el Señor, de caminar conforme a tus propias reglas y a tus propios mandamientos. Porque Dios nos ofrece una vida eterna, una vida donde estaremos con Él por la eternidad. Pero si tú no te encaminas en los caminos de Dios, si tú no te consagras en los caminos de Dios, pues también tu vida será eterna, pero de eterno o eterna sufrimiento en un lago de fuego y azufre. Entonces, yo soy el hermano Oscar, les saludo desde Perú, de la ciudad de aquí de Chimbote. Y espero que los que lleguen pongan atención y tomen el interés, aunque sea unos minutos, de escuchar la palabra de Dios. Porque hoy en día las redes están llenas de entretenimiento que solamente satisfacen a nuestra carne, ¿no? Vamos entonces a entrar al punto, lo que es, ¿qué pasa cuando morimos? Dice la palabra en Génesis capítulo 3, versículo 19. Vamos a buscando aquí en la palabra de Dios. Génesis 3, capítulo 3, versículo 19. Hoy en día la palabra de Dios la tenemos de una manera tan fácil y la tecnología es buena cuando la sabemos aprovechar, ¿no? Hoy día la Biblia está en todas las versiones, en las aplicaciones, en los diferentes smartphones, y no podemos decir que no podemos tener acceso a la palabra de Dios. Entonces nos dice, Génesis capítulo 3, versículo 19 nos dice, desde el 18 lo leemos, solo te daré espinos que te hieran y la tierra del campo será tu alimento. Muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos, así será hasta el día en que mueras y vuelvas al polvo de la tierra,
del cual fuiste tomado. Tú no eres más que polvo, y al polvo tendrás que volver. Por la desobediencia de Dios, ¿no? Al hombre le llegó la muerte física. Miren, por la desobediencia a Dios, en el Génesis, en el huerto del Edén, primero al hombre le llegó la muerte espiritual, porque pecó desobedeciendo a Dios. Y a la vez le llegó la muerte carnal. La muerte espiritual fue que hubo una separación con Dios. Y en este caso ahora todos los hombres que sufren la muerte en su carne, ¿no? tienen una separación de este cuerpo con su alma. Porque en sí la muerte en sí no significa dejar de existir. La muerte significa solamente la separación del cuerpo y del alma. Entonces, ¿a dónde vamos cuando morimos? Si es que la muerte es una separación de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Ya lo veremos más adelante si nos alcanza el tiempo. Entonces Dios le dijo a Adán que el día que él muera volverá al polvo de la tierra, porque de ahí fue tomado, de ahí fue formado. Dios tomó, ¿no?, el polvo de la tierra, miren, para formar al hombre. Y una vez formado el hombre, Dios también tomó una de las costillas de Adán para formar a Eva. O sea, la delicadeza que tuvo Dios para con la mujer, ¿no? Tomó primero polvo de la tierra para formar al hombre, ¿no? Algo que es tosco, ¿no? Algo que, digamos así, el polvo, algo que uno se ensucia, queda manchado. Dios tomó, o sea, Dios ensució las manos para formar al hombre a su imagen y semejanza. Y a la mujer ya lo tomó de una de las costillas de Adán, de algo delicado, para formar a la mujer. Entonces, nos hacemos recordar esto en Génesis capítulo 3, versículo 19, que ese fue el castigo por el pecado de desobediencia que cometieron Adán y Eva. Estamos tratando el tema ¿qué pasa cuando morimos? Dice en Primera de Reyes, a ver, déjeme buscar un momento en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 20 al 22. Primera de Reyes, versículo 20-22 del capítulo 17. Nos dice, luego le rogó a Dios en voz alta, Dios mío, ¿cómo puedes traer la desgracia sobre esta viuda que me recibió en su casa? No dejes morir a ese niño. Luego de haber dicho esto, Elías se tendió 3 veces sobre el cuerpo del niño y en voz alta le rogó a Dios, Dios mío, devuélvele la vida a este niño. Miren. Entonces, ¿quién tiene el control de la vida y de la muerte? Dios. Dios es el único que tiene el control de la vida y de la muerte. Sabemos que la muerte es un ser que va quitando la vida, miren, sin compasión. Pero el que tiene control incluso de ese ser que causa, o mejor dicho, la muerte es Dios.
ya que Dios está por encima de todas las cosas. Entonces, aquí dice, la Biblia dice, devuélvele la vida a este niño. Y la Biblia nos enseña que la vida no está en nuestra sangre, que es nuestra alma a la vez. O sea, cuando hay una separación del alma con el cuerpo y el espíritu de vida que nos dio Dios, es ahí cuando nos genera o cuando nos causa la muerte. Entonces hay que ir entendiendo que, nuevamente les repito, que la muerte es una separación del cuerpo y del alma. Otros dicen que los muertos se quedan simplemente en su tumba esperando, ¿no?, que Dios los resucite, sea para el juicio o para, ¿no?, la recompensa que Jesucristo nos tiene a cada uno de nosotros. Pero vamos a explicar esto, lo que dijo Salomón. Salomón dijo en Eclesiastés que los muertos nada saben. Entonces, si alguien nos vendría y nos diría esto, pero en Eclesiastés dice que los muertos nada saben, ¿cómo podríamos nosotros responder a eso? Porque la palabra de Dios no se contradice, solo que nosotros muchas veces no entendemos las Escrituras. Dice Eclesiastés capítulo 9, Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 y 6. ¿Cuántas veces hemos escuchado que si tú te mueres sin Cristo, te vas al infierno? Si tú te mueres con Cristo, te vas al paraíso. Hay una religión que dice, no, que no es así, que los muertos no saben nada, que los muertos se quedan en la tumba, esperando que Dios los resucite. Y se basan en estos versículos para decir eso. Miren, Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Dice, los que aún vivimos sabemos que un día habremos de morir, pero los muertos ya no saben nada, ni esperan nada, y muy pronto son olvidados. O sea, aquellos que defienden esta postura que aquel que muere no se va al infierno ni al paraíso, mencionan esto, lo que dijo Salomón, que los muertos no saben nada, ni esperan nada, y muy pronto son olvidados. Con la muerte se acaba sus amores, sus odios, sus pasiones y su participación en todo lo que hacen en esta vida, ¿no? Si nosotros lo leemos a la ligera, diríamos, tienen razón, pero sin embargo se olvidan lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó con la historia de Lázaro y el rico, que se encuentra, si no me equivoco, si bien recuerdo, en Lucas capítulo, creo que es 15 o capítulo 16. Entonces, Salomón no tenía la sabiduría que tenía nuestro Señor Jesucristo, porque Salomón no conocía todas las cosas. Dios le dio a Salomón una sabiduría terrenal, mas no una sabiduría celestial o espiritual. Él no conocía más allá de lo terrenal. Salomón no conocía lo espiritual. Entonces Salomón solamente habló en su sabiduría, observando lo que le pasaba a un muerto. Porque si tú ves a un muerto simplemente, un muerto no sabe nada. Desde el punto de vista humano, cuando vamos a un velorio y ves a un muerto, lo ves echado ahí. Un muerto no sabe nada, un muerto no piensa, no habla, ¿no? Está tirado o metido en su cajón.
Entonces, de acuerdo a ese punto de vista, es que Salomón, ¿no?, habló de esta manera. Pero Salomón no conocía lo que había después de la muerte. Entonces, si alguien nos quiere sorprender con esto, ¿no?, si alguien nos quiere sorprender con esto o con estos versículos que mencionó Salomón, le diríamos lo que les estoy enseñando ahora, ¿no? Que Salomón solamente tenía una sabiduría terrenal, mas no una sabiduría espiritual o que viene del cielo. Porque Dios no lo dio a conocer todas las cosas a Salomón, pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, Él sabía todas las cosas. Dice Primera de Corintios 15:45. Primera de Corintios 15:45. Primera de Corintios 15:45 nos dice: primero vamos a leer el versículo 35. Dice 1 de Corintios 15:35: tal vez alguien me pregunte, ¿y cómo volverán los muertos a la vida? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? ¿Qué preguntas más tontas? Para que una planta crezca, primero tiene que morir la semilla que fue sembrada. ¿No? ¿Qué está queriendo decir? Nosotros, o mejor dicho, yo, que soy cristiano, y todas las personas que ya han decidido tener una vida, una relación con Jesucristo, son como una semilla, ¿no?, que al morir, o que tienen que morir para que renazca esa nueva criatura que hemos sido, que gracias a Dios nos formó en el momento que nos arrepentimos de nuestro pecado. Por eso nos compara aquí Pablo, el apóstol Pablo, con una semilla. Para que nazca algo, una planta o una flor hermosa, esa semilla muere. Esa semilla se va pudriendo en la tierra y va naciendo algo nuevo. Entonces, así también somos nosotros los hijos de Dios. Ahorita tenemos este cuerpo que es corruptible, pero el día que moramos y el día que Dios nos resucite, nos entregará un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado que ya no volverá a morir. Un cuerpo semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la promesa que Dios nos tiene para nosotros. Entonces, esa es la promesa también que tú puedes alcanzar si tú consagras tu vida a Dios. Ahora sí, leamos 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 45. La Biblia dice que Dios hizo a Adán y que Adán fue el primer hombre con vida. Pero Cristo, a quien podemos llamar el último Adán, es un espíritu que da vida.
Miren, Dios, o mejor dicho aquí Jesucristo, es el único que te puede dar vida. Sabemos que Jesucristo murió, pero la muerte no pudo retenerlo a él. Dice que Jesucristo descendió a las profundidades, o sea, al centro de la tierra, a anunciar todo lo que se había hecho aquí en la superficie de la tierra. Dice que fue a hablar a los espíritus encarcelados. ¿Y quiénes eran esos espíritus encarcelados? Aquellos que murieron en los tiempos antiguos, a aquellos que no creían en Dios. Por eso dice espíritus encarcelados. Dios, o mejor dicho, Jesucristo bajó a anunciarles que todo lo que estaba planeado ya fue cumplido o se cumplió, ¿no? Y la gran alegría de aquellas personas que murieron en el tiempo antiguo, dice, tal vez lo veamos mañana, la historia de Lázaro y el rico, que en el centro de la tierra había dos lugares, que era un lugar de tormento y el otro era un lugar de paz, de descanso. Entonces, miren, Jesucristo, a la vez que bajó al centro de la tierra a anunciar que hizo todo el plan de Dios, también fue a tomar a todos aquellos que descansaban cuando morían, aquellos que tuvieron fe en Dios. Jesucristo los fue a tomar para llevárselo al cielo. Porque aquellos que estaban en el seno de Abraham, como se les conoce, no podían ir al cielo porque Jesucristo no había entregado su cuerpo, no los había purificado. Miren hasta dónde llegó, mejor dicho, el sacrificio de Jesús. Pasó de lo físico a lo espiritual. Qué increíble y qué gran poder. ¿Por qué? Porque Él era Dios también igual al Padre. Es un solo Dios. En algún momento también trataremos ese tema, ¿no? Que es un solo Dios manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres hacen un solo Dios. ¿Por qué? Porque no hay divisiones en Él, no se contradicen, no se ponen en pleito unos con otros. Así como cuando Dios dijo, tú, el hombre y la mujer, cuando se casen, harán una sola carne. Ese es el símbolo o la manera más sencilla de explicar que hay un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Dice Dios cuando nosotros nos casamos que hacemos una sola persona, una sola carne, pero en realidad somos dos. Entonces, cuán grande es la maravilla de Dios, cuán grande es su poder. Gracias a Él que nos hace entender estas cosas. Aunque siempre hay algunos que tienen diferente postura, ¿no? Pero solamente el Espíritu Santo nos puede dar o iluminar para nosotros entender estas cosas. Dice, sigamos con la lectura. Dice el versículo 46, así que primero llegó a existir lo físico y luego lo espiritual. El primer hombre fue hecho del polvo de la tierra y el segundo hombre vino del cielo. Qué increíble, miren. Si nosotros nos ponemos a pensar, Jesucristo ya existía desde antes de la fundación del mundo. Era
coeterno con el Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo habitaban en la eternidad. ¿Y cómo podríamos llegar a entender que Jesucristo vino a la tierra, ¿no?, en forma humana y nació de María? Como Dios se encarnó, ¿no?, en un cuerpo humano. O sea, es difícil de entender muchas veces estas cosas. Si Jesucristo ya existía, miren, ¿y cómo es que el Espíritu Santo lo engendró en María para que pueda nacer como humano? Para que pueda a nosotros, por medio de su obra, perdonarnos los pecados. ¿Mm? Por eso la palabra de Dios, hay tantas cosas tal vez muy complejas o difíciles de entender, que solamente el Espíritu Santo puede ayudarnos a comprender sus maravillas. Vamos a ver también, miren, aquí en Génesis capítulo 35, otra persona que murió. ¿Qué pasó cuando murió? ¿Qué pasó cuando murió? Génesis 35, capítulo 35, versículo 18. Nos dice, nos habla aquí de la muerte de Raquel, la esposa de Jacob. Dice, el niño nació bien, pero Raquel estaba a punto de morirse. En sus últimos momentos de vida le puso a su hijo el nombre de Benoni, que significa hijo de mi dolor. Sin embargo, Jacob le cambió el nombre y le puso Benjamín, que significa hijo favorito. En otra versión dice que al expirar se le salió el alma. ¿Y qué cosa es el alma? La vida que de nosotros tenemos, ¿no? Entonces acá es lo mismo, mire, en sus últimos momentos de vida, ¿no?, es lo mismo, el alma. Se separó el alma del cuerpo y murió. ¿Y cómo es que algunos enseñan, ¿no?, que al morir nosotros no sucede nada? Que se quedan ahí en la tumba. Y que no hay un infierno, que no hay un paraíso, que no van al lado de Dios. ¿En qué se basan, no? Dice Apocalipsis capítulo 6. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 6. Del 9 al 11. Apocalipsis capítulo 6 del 9 al 11. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vio debajo del altar a las almas de los que habían sido asesinados por anunciar el mensaje de Dios. Entonces, ¿dónde están aquellas almas que decidieron entregar su vida a Dios? Dice, miren aquí dice que está debajo del altar. O sea, están debajo del altar de Dios. Qué interesante que la Biblia misma nos diga que nosotros, al partir de este mundo, vamos a ese lugar al lado de nuestro Señor Jesucristo.
Nos dice, vi debajo del altar a las almas de los que habían sido asesinados por anunciar el mensaje de Dios. Decían con fuerte voz, miren, hasta hablan. Démonos cuenta lo que dice, decían con fuerte voz, Dios Todopoderoso, tú eres santo y siempre dices la verdad. ¿Cuándo te vengarás de los que nos mataron? ¿Cuándo los castigarás? Entonces Dios les dio ropas blancas y les dijo que debían esperar un poco más porque aún no habían muerto todos los cristianos que debían morir con ellos. Dense cuenta que hasta se visten. O sea que no son como Gasparín, ¿no? No son como el fantasma Gasparín. O sea que tienen un cuerpo, pero ese cuerpo es espiritual y Dios les da una vestimenta también espiritual. Qué interesante, miren, que la propia palabra de Dios, ¿no?, nos diga que ahí podemos seguir viendo, que después de la muerte podemos seguir viendo, seguir vistiéndonos, podemos seguir hablando. Y así como ellos, los que murieron sin Jesucristo, también pueden sentir dolor, ser atormentados, recordar que tuvieron la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hicieron. Pero ya es demasiado tarde. Porque en esta vida Dios nos ha dado la oportunidad para arrepentirnos. Después de la muerte ya no hay oportunidad alguna si es que mueres sin Jesucristo. También nos menciona Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 10. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 10. Dice, después de esto vi mucha gente de todos los países y de todas las razas, idiomas y pueblos. Eran tantos que nadie los podía contar. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con ropas blancas, en sus manos llevan ramas de palma y gritaban con fuerte voz, nos ha salvado nuestro Dios, que está sentado en el trono, y también el Cordero. Miren, hasta pueden tomar objetos. O sea, ¿cómo podemos nosotros imaginarnos lo que hay en el cielo? Si el mismo Pablo, que él fue llevado al tercer cielo para poder ser enseñado por nuestro Señor Jesucristo, para que pueda ser apóstol, miren, no pudo describir con sus propias palabras lo que él vio. O sea, es tanto la hermosura que hay en el cielo que el hombre no encuentra las palabras para poder describirlas. Entonces, Dios nos dice, si yo te ofrezco lo mejor, ¿por qué quieres seguir, ¿no?, alimentándote de lo que el mundo te ofrece? Este mundo te ofrece modas, los deleites, diferentes tipos de entretenimiento, con tal de satisfacer tus deseos. Satanás, miren, por medio incluso de la música, porque el creador de la música es Dios, pero el que creó géneros es Satanás, los géneros musicales. Incluso por eso, miren, Satanás tiene entretenido a la humanidad, porque Satanás sabe dónde atacarnos y nos va a atacar en nuestro punto débil, en lo que más nos agrada hacer,
y en lo que más nos puede perjudicar, y en este tiempo es el entretenimiento en las redes sociales, con tal de estar estar separados de Dios. Lo que a Satanás le interesa es que estemos separados de Dios. O sea, igual, ¿no? Cuando morimos nos separamos. Miren, y Satanás sigue utilizando la misma artimaña que le dijo a Adán y a Eva. ¿En verdad creen ustedes a Dios? Las mismas artimañas Satanás sigue utilizando en este tiempo. Entonces aquí démonos cuenta que miren que aquellas almas, dicen, eran de todos los países, de todas las razas, de todos los idiomas y de todos los pueblos. Y dice que Juan aquí veía a estas almas y eran tantos que no los podía ni contar. Entonces, ¿tú quieres ser uno de ellos? Porque Juan aquí está viendo el futuro. El apóstol Juan aquí está viendo el futuro. Y entre una de esas almas en esa multitud puede que nos haya visto a mí o a ti. Yo no quiero perderme ese encuentro con Dios. Por eso tengo que luchar día con día para seguir en los caminos de Dios. ¿Qué de maravilloso me puede ofrecer este mundo que supere el conocer a Dios? Cuando una mujer está embarazada, anhela ver a su niño, ¿no?, cuando nace. El padre de igual manera. ¿No? La madre espera a su hijo con tanto amor, con tanto anhelo, el querer verlo como es, ¿no?, tocarlo. Entonces, así comparemos nosotros. ¿Qué cosa te puede dar este mundo que sea mejor que Dios? Yo anhelo conocer a Dios y esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo si me sigo manteniendo en sus caminos. Este mundo no nos puede dar cosas mejores que Dios nos puede dar. Estas cosas, como decíamos en estos días, son pasajeras, son efímeras, de corta duración. ¿Tú quieres eso? ¿Tú prefieres las cosas que te duren poco a las cosas que te duren una eternidad? Y Dios te ofrece eso, Dios te ofrece una vida eterna para que la vivas con Él eternamente. Como una vez un varón por ahí me dijo, ¿de qué me vale tener la vida eterna?, me dijo un varón. Qué triste, ¿no? Ese pensamiento, qué triste ese pensamiento de ese varón para hablar tal cosa. O sea, que estaba rechazando lo que Dios le prometía. Qué triste, a veces las personas hablamos sin pensar, en nuestra ignorancia o creyéndonos sabios, ¿no? Lanzamos confesiones que nos puede costar incluso nuestra propia vida, porque negamos a Dios, incluso con las palabras que podemos decir nosotros. En el versículo 13 del mismo capítulo de Apocalipsis 7 nos dice: entonces uno de los ancianos me preguntó, ¿quiénes son los que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Yo le respondí, Señor, usted lo sabe. Y él me dijo, son los que no murieron durante el tiempo de gran sufrimiento que hubo en la tierra.
Ellos confiaron en Dios y Él les perdonó sus pecados por medio de la muerte del Cordero. Miren, esto habla, esto nos está hablando ya en este tiempo de la gran tribulación. O sea, cuando la iglesia ya no está aquí, va a haber cuando la iglesia no esté aquí, va a haber un tiempo de tribulación y gran tribulación. Por eso acá dice gran sufrimiento. Y esos se salvaron, ¿por qué? Porque simplemente no se dejaron poner la marca de la bestia. Pero va a ser muy difícil que muchas personas no se dejen implantar. Tal vez estas personas son aquellos personas tibias que tomaron a Dios como juego, que iban a las iglesias solamente a calentar el asiento, jugaban a ser cristianos. Tal vez sean estas personas conociendo la parte que es la profecía, que aquellos que se dejen poner la marca de la bestia no tendrán perdón. Entonces ellos se negaron y pagaron con su vida, ¿no? Porque saben, en este tiempo va a ser una persecución terrible para la gente, que solamente nos dice la palabra que podrán comprar, ¿no? Y hacer su vida normal a aquellos que tengan la marca de la bestia. Si nosotros como humanos en este tiempo vemos nuestro bienestar, estar bien, nuestras comodidades, y este gobernante que va a atacar a las personas les va a decir: si ustedes no se dejan poner esta marca, no van a tener sus comodidades, no van a tener alimentos, sus hijos van a sufrir hambre. Entonces ellos van a optar por colocarse esa marca con tal de tener una calidad de vida supuestamente buena, ¿no? Pero sin embargo, ignoran que se están condenando. Se están, como se dice, rechazando a Dios definitivamente. Mira, ¿y esta marca qué cosa contendrá? Que dice que ni Dios ya los va a perdonar cuando se coloquen esta marca. Entonces ya estamos viendo, me salí un poco del tema, entonces estamos viendo que cuando uno muere nos dirigimos a un lugar de descanso y a un lugar de tormento. Miren también lo que nos dice, ¿no? Filipenses. No quiero tocar Lucas 16 porque lo quiero tocar para mañana, porque va a ser una historia interesante. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 21-23. Vamos a ver lo que decía Pablo. Es un libro muy cortito y a veces difícil de encontrarlo. Filipenses capítulo 1, versículo 21 y 23. Miren lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? Dice: si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. O sea, él no tenía miedo a la muerte.
Él no tenía, como se dice, cuando a alguien le llega la muerte o se siente enfermo, que su cuerpo ya no da para más, algunos se desesperan, se sienten temor, se angustian. Pero acá, miren la actitud de Pablo. Dice, si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. Porque es ganancia a nosotros cuando partimos de este mundo, porque nos vamos al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios nos dice que Dios anhela que nosotros partamos con Él. Pero no te mueras sin Jesús, no te mueras sin servir a Jesucristo, porque será terrible tu destino. Miren, ¿cuántos de nosotros tenemos hijos? Y si nosotros vamos por mal camino, tus hijos también te van a seguir a ti de igual manera. Van a hacer lo mismo o peor de lo que tú haces. Entonces, demos a nuestros hijos, si es que están pequeños, enseñémosles los caminos de Dios. Por ejemplo, mis hijos cantan alabanzas. Cuando ellos escuchan sus músicas, a veces yo les escucho a ellos cantar alabanzas, coritos. Pero si yo estuviera en el mundo, ¿qué les escucharía cantar? El reggaetón, tal vez cumbia, música del mundo, ¿no? O sea, démonos cuenta en eso. Mientras nuestros hijos están pequeños, es mejor que nosotros les enseñemos los caminos de Dios. Porque si nosotros crecemos sin Dios o crecemos de una manera religiosa, yo sí creo en Dios, ¿no? Pero creo a mi manera y yo sigo haciendo lo que bien me parece, tus hijos también van a actuar de igual manera. Y Dios no quiere eso. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos haciendo caer a nuestros hijos. Y la palabra de Dios dice, ay de aquel, bueno, ¿qué es esto? Me están invitando a unirme a un grupo, pero eso no es mi parte. No estamos para hacer eso, solamente soy un mensajero de Dios y tengo que predicar la palabra de Dios, ¿no? Como le decía entonces, ¿no? Si tú tienes hijos pequeños y vives una vida desordenada, tus hijos seguirán tus pasos. Pero si tú tienes una vida consagrada a Dios, tus hijos te verán y te seguirán tus pasos. Ya si ellos se apartan cuando son grandes, ya es muy diferente, ¿no? Porque ya toman sus propias decisiones y cuando son mayores no le podemos obligar el seguir a Dios. Pero tú estarás tranquilo, ¿por qué? Porque les enseñaste los caminos de Dios, les enseñaste los mandamientos de Dios. Por eso que hoy en día muchos hogares tienen dolores, porque sus hijos salen malhechores, malcriados, golpean incluso a sus padres, se olvidan de sus padres, no honran a sus padres. ¿Por qué? Porque aprendieron de ellos mismos y ahora se quejan porque no supieron educarlo correctamente. Dice versículo 22 y 23 de Filipenses capítulo 1, en realidad no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra, pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. Entonces, ¿cómo es que algunos por ahí dicen que cuando uno muere se queda en la tumba y no sucede nada? Estamos aquí lecturando claramente que dice Pablo que si él muere es
muchísimo mejor, porque se va al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? Y si quedamos con vida, que sea para hacerle útil al Señor y no para hacer nuestras cosas pecaminosas. Miren, Pablo tenía sus pensamientos, sus ideas bien claras. ¿Mm? Y debemos creer lo que dicen las Escrituras. Que dice: pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. Qué increíble, qué interesante, qué maravilloso lo que nos enseña aquí Pablo. Entonces, si estamos en Jesús, no tengamos miedo morir si es que nos llega ese día. Claro que nos genera tristeza, ¿no? El dejar a la familia, y generamos tristeza a la familia que pierde un familiar cristiano. ¿Cuántas veces uno ha podido ver velorios de personas del mundo? El mundo que les dice: ya descanse en paz. Pero la Biblia nos enseña que no es así. La Biblia nos enseña que no es así. Que aquel que muere sin Jesucristo no descanse en paz. Se va a una vida de tormento, a una vida donde será atormentado por un fuego que nunca se apaga. Y eso lo vamos a ver mañana en Lucas capítulo 16, ¿no? Versículo 22 en adelante. La historia de Lázaro y el rico. Por eso no quiero tocar esos versículos. He mencionado algunas cosas, pero mañana lo quiero tocar con mucho mayor profundidad. ¿Mm? Miren, vemos aquí cómo los apóstoles conocían lo que había en el misterio de la muerte. Incluso a estas personas que defienden su postura, que no pasa nada después que morimos, incluso al leer esto siguen con su misma postura y no cambian sus ideas. Entonces, qué increíble que nuestro Señor Jesucristo, miren, nos haya dado estas promesas para todos aquellos que deciden servirle, que deciden llevar una vida digna delante de Dios. Entonces debemos dedicarnos a eso, simplemente, a llevar una vida digna, consagrada a Dios. Y la palabra también nos enseña que si somos cristianos, nos dice que no debemos dejar de congregarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque para no enfriarnos, para no apartarnos de Dios. Miren, les cuento anoche o ayer que tuve un sueño. Ayer que cuando realicé la primera prédica, si no me equivoco fue el día sábado, soñé que unos gigantes me venían a atacar. Me venían, ¿no? Mejor dicho, a destruir. ¿Por qué? Porque al enemigo no le gusta que nos consagremos a Dios, que nos dediquemos a Dios. Al enemigo le gusta a un cristiano que piense que lleva una relación con Dios, que piense que está caminando bien con Dios. Eso le gusta al enemigo. Mientras el enemigo te ve así, nunca va a venir a atacarte. Pero Dios es grande y maravilloso, que
Él nos defiende de estos espíritus malignos que nos quieren ver destruidos. Hoy en día la gente, ¿cómo está? ¿No? En el entretenimiento, como en los días de Noé. ¿Qué le decían a Noé? Lo llamaban loco, porque construía un arca en un lugar donde no estaba ni cerca al mar, cuando no había ni siquiera llovido en la tierra. Miren, pero Noé, ¿qué hizo? Noé empezó a construir por fe el arca. Se demoró 120 años. Miren, 120 años, y en 120 años los corazones de esas personas no cambiaron. Noé les anunciaba que iba a venir el diluvio. ¿Tú crees que Dios hizo el arca para los animales? No, Dios hizo el arca para las personas, pero ellos no aceptaron a Dios. Entonces, miren, Dios, ¿cómo nos enseña la lección? Y esas personas en ese tiempo eran peor que animales, y Dios decidió salvar a su creación, esos animalitos inocentes, miren, en el arca. Y algunos se burlan de Dios diciendo, ¿cómo es que todos los animales cabieron en esa arca? Y sin embargo, hay arqueólogos, hay personas que investigan y han encontrado, ¿no?, el lugar donde el arca se asentó, y por medio de la tecnología, ¿no?, han descubierto que es aquella arca que Dios hizo hacer a Moisés. Pero esas personas que no creyeron en Dios, ¿que dónde quedaron? Muertos. Era tanta la maldad de ellos, miren, tanto el deseo por hacer lo malo, que no aceptaron a Dios. Y hoy en día estamos así. Es tanto el entretenimiento del mundo que no me interesa escuchar la palabra de Dios. Es triste ver estos casos, ¿no? O simplemente a algunos les escuchan. ¿Por qué? Porque les gusta la forma de predicar del pastor o el líder. Les gusta simplemente, como dice, endulzar sus oídos, pero sin embargo su corazón está lejos de Dios. Y lo que Dios quiere es un corazón que esté dispuesto a servirle, un corazón que esté dispuesto a hacer lo que Él mande. Entonces, hemos compartido este tema. Hemos compartido este tema en lo que se refiere, ¿no?, ¿qué pasa cuando morimos? Y ya sabemos qué es lo que pasa. Que nos vamos a un lugar, ¿no?, que Dios nos tiene preparado en el cielo para estar en descanso hasta que suceda todas, o se cumplan todas estas profecías que se mencionan en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis. Entonces, el día de mañana vamos a continuar con Lucas, con la historia del rico y el Lázaro, en Lucas 16, capítulo 22, y ahí vamos a ver un poco más a dónde van los muertos, ¿no? Y vamos a explicar algunas cosas acerca ya de lo que un muerto puede ver, puede sentir en ese lugar, ¿no? Esto ha sido todo por hoy. Gracias por los que están ahí presentes. Que el Señor los bendiga. Vamos a hacer una oración
por todos los que están presentes, por los que pasaron por este live también. Amado Dios, te doy gracias porque tú eres fiel y verdadero. Aunque algunos hayan escuchado unos segundos, otros se queden todas las prédicas, Señor. Son semillas que tú siembras en su corazón y que sus corazones sean de una buena tierra donde la semilla crezca y dé frutos. Frutos para tu gloria, frutos para tu honra, amado Dios. Ayúdame también a continuar dando estos mensajes, no para vanagloriarme, sino para hacer lo que tú nos mandas hacer, Dios mío, a aquellos que nos has dado entendimiento, nos has dado sabiduría, debemos de usarla, Dios mío. Si tú nos has dado unas monedas, no es para guardarlas, no es para esconderlas, sino es para usarlas, para sacarle provecho y entregarte a ti, Señor, el 100 por 1. Te doy gracias por nuestra vida, te doy gracias por la salud de aquí los presentes, que los bendigas y los fortalezcas y les instruyas en sueños y los visites en sueños para que hagan tu voluntad, amado Dios, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Todo se ha hecho para tu gloria, para tu honra, bendito Padre Celestial.